encuentren bien. Hoy vamos a dar inicio a la clase pues número 2 de Derecho Romano. En el derecho real, pues bueno, consideraciones de las cosas en el pensamiento jurídico romano. Cosa sería la subespecie que designaría todo objeto material susceptible de las relaciones jurídicas. El bien sería la especie que comprendería la cosa y designaría a todo lo que proporciona la utilidad del ser humano con más precisión a todo elemento patrimonial de su activo. Y objeto que sería el género. Este comprendería el bien y designaría la realidad social sobre lo que procede y que puede recaer al derecho objetivo. Pues podemos seguir viendo que el derecho romano, el término res, presenta múltiples acepciones y entre ellas el utilizarse en los tres sentidos antes expuestos. El derecho, trabajamos varias partes, utiliza para aludir la cosa corporal que vendría siendo el corpus y coincide con nuestro sentido vulgar en términos de la distinción doctrinal de la subespecie y delimita el material, por lo que excluye a todo lo que no es susceptible de valoración económica y patrimonial. Seguidamente, pues también tenemos las clasificaciones más importantes de las cosas. Dentro de esas tenemos la res patrimonial o la res extrapatrimonial, que es cuando pertenezca a alguien o no pertenezca a alguien. La res impatrimonio son cosas patrimoniales, cosas susceptibles que pertenecen a alguien, cosas que no pueden decir. La res extrapatrimonial, pues ya como lo explicamos, cosas susceptibles pertenecientes a alguien son las cosas que no están en el patrimonio de ciertas personas. La red comercio y la red extracomercio. Las cosas de comercio, que es la red incomercio, son las que son susceptibles de apropiación, es decir, susceptibles de tráfico. Y extracomercio, cosas fuera de comercio, las cosas no susceptibles de apropiación o no susceptibles del tráfico jurídico. Luego, seguidamente tenemos la posesión en Roma. Bueno, la posesión en Roma, según la define Labión como la que viene de la sede, como que se dijera la posición, porque tiene naturalmente e instala en ella lo que los griegos llamaban retención. Frente a la propiedad como un título jurídico protegido plenamente por el ordenamiento, hay situaciones en que faltando el título propietario todavía los particulares pueden disponer de las cosas ejercitando los poderes sobre ellas, situaciones en las que de manera genérica le llaman posesión. Esta posesión se clasifica en posesión natural, interdictal y posesión civil. La posesión natural es la que viene como tal del objeto, de tener esa cosa, de tenerla en sus manos en ese momento. Ellas, podremos decirlo, que viene siendo como el alquiler, el arrendamiento, el inquilino, el préstamo de uso, como que me presten un marcador y entonces ese marcador está bajo mi posesión en este momento. Eso es una posesión completamente natural. Para su custodia, el acreedor introducido por el pretor de los bienes del deudor y para su uso y disfrute el usufructuario por el carácter personalísimo del derecho. Luego viene la posición interdictal. Dentro de la posición interdictal, pues bueno, tenemos cuando el pretor, a petición del demandante, para que alguien haga o se abstenga de hacer un determinado acto. El que ostenta como propietario puede estar poseyendo de mala fe, creyendo que la cosa es suya sin serlo, a sabiendas de que el otro es de repente un ladrón. El concesionario, el precarista y el acreedor. Tenemos la posesión civil que se contrapone a la posesión natural. Esta posesión es quien no pretende convertirse en propietario, pero posee el arrendamiento, el depositario, el comodatario. Este poseedor puede ser de buena fe y de mala fe. El poseedor de buena fe es el que cree tener el derecho a poseer mientras dure su buena fe, será en los frutos en las que produzca y será propietario por el transcurso del tiempo. Y luego tenemos los poseedores de mala fe, que posee a sabiendas de que las cosas es de otro, lo posee sabiendo que no le pertenece ni siquiera el derecho a tener la posesión dentro del bien. Asimismo,
existe la pérdida de posesión. La pérdida de posesión es cuando faltan los requisitos que hemos anticipado anteriormente. Alguno de estos mantenía solo el ánimo. El que abandonaba una cosa consciente perdía la posesión. En algunos casos bastaba que le hubiese salido de la custodia del dueño para que se presumiese. Este tenía la voluntad de abandonar la cosa. De ahí el problema de determinar cuándo una cosa era abandonada y cuándo no. Habría que determinar en ese momento cuándo pertenecía, cuándo era abandonada y cuándo no. La posesión, por tanto, se pierde con la pérdida de la disponibilidad de la cosa y con el cese del ánimo. Y la posesión no se transmite a herederos. Hay un caso, una excepción, que es la única manera en donde se le puede transmitir a los herederos, pero como regla general no es transmitible en derecho romano la posesión a los herederos. Así también tenemos la propiedad. En cabeza de los derechos reales, la figura de la propiedad es el decir que la propiedad era un derecho real en Roma desde los primeros tiempos. Es un tanto inexacto porque los romanos apropiamente no operaron en principio con el concepto de derecho a la propiedad, sino que lo confundían con la cosa misma. En principio, el que reclamaba algo no decía que la cosa era de su propiedad, sino simplemente que la cosa era suya. Se confundía la propiedad con la tenencia de la cosa misma. Es allí cuando observamos que las denominaciones de la propiedad en la época clásica se extienden en varios términos. Denominación o la propiedad adquiritaria, que son los autores que suelen decir que la primera forma la propiedad romana. Se perfila este poder como una propiedad civil, poder solo atribuido a los ciudadanos romanos y puede recaer sobre los muebles y fundos itálicos. Y la propiedad pretoria o el invonus avere es lo que la propiedad bonitaria. Allí hablamos en el tipo de propiedad que surgió cuando el pretor creó la acción de publicitiana, fórmula de acción por la que se protegía lo que había recibido, la cosa como tal. El tiempo suficiente para verificar la usucapión, para lo cual le era necesario que hubiera estado poseyendo la cosa durante un año si se trataba de una cosa mueble y durante 2 años si se trataba de una cosa inmueble. De igual manera, tenemos la propiedad provincial, que es otro tipo de propiedad bastante enigmático. Es la llamada por el intérprete propiedad provincial. Los fundos situados en la provincia o en las provincias como tal se consideran sujetos al dominio del príncipe. Es una provincia imperial o bien denominado con el pueblo romano. Si es provincia senatorial, estos fundos no pueden ser objeto del dominio. Y bueno, sin embargo, los particulares tienen una propiedad de hecho y deben pagar los tributos que encuentran en la provincia imperial y se encuentran en las provincias senatoriales. Estas son protegidas por los gobiernos o los gobernadores de esas provincias en ese momento en el derecho romano. Tenemos la propiedad de los peregrinos, que esta se habla en la propiedad de los peregrinos donde nos encontramos con la creación de los intérpretes, que hablan de una llamada propiedad de los peregrinos, de lo adquirido en estos, en virtud al ius comercio. Esta propiedad debía tener en el ámbito de la gente el ius gentium, que es el modo de explicar la situación en la que apoyándose al ius comercio adquirían algo. Las personas del ius gentium, el que tenía derecho de gente en el derecho romano como tal, tenían el ius comercio y lo adquirían a través de allí, a la propiedad como tal en ese momento. De igual manera, bueno, existe la adquisición de la propiedad, que se entiende por adquisición de la propiedad como de convertirse en el propietario de una cosa conforme al derecho. La adquisición de la propiedad requiere el concurso de 3 requisitos. Un sujeto que adquiere, un objeto que es susceptible de adquisición y un modo de adquirir. Entonces tenemos esos 3 para trabajar eso. La adquisición de la propiedad puede tener un lugar en los siguientes modos. En adquirir la propiedad son diferentes de hechos jurídicos y le reconoce la virtud de originar el dominio de una persona. Entonces es ahí donde observamos que está
la propiedad originaria y la propiedad derivada. La propiedad originaria es el modo de adquirir la propiedad de una cosa que no pertenecía a nadie, sin que haya transmitido la propiedad de un propietario anterior al adquiriente. Y la derivada es cuando se produce por transmisión de la propiedad, que hace al adquiriente el anterior propietario. Seguidamente, bueno, tenemos los derechos reales y los derechos personales. Aquí es como trabajamos o se identifica un poco la definición de derechos reales y la definición de derechos personales dentro de el derecho romano. Es allí como vemos que el derecho real es el que le atribuye a su titular un poder directo e inmediato sobre una cosa, ejercitable frente a cualquiera. Tal poder puede ser pleno, es decir, comprender todas las posibles facultades sobre la cosa, como la propiedad. Ilimitado, que esto quiere decir que comporta solo alguna facultad concreta sobre ella, como la servidumbre. Luego vienen los derechos personales. Esta definición como tal es el derecho que compete a una persona, al acreedor, encaminado a conseguir de otra persona, que vendría siendo el deudor, la observancia de una determinada conducta, que vendría siendo la prestación, cuyo cumplimiento se garantiza con todo el activo patrimonial del obligado. Es ahí como tenemos los elementos del derecho personal. Aquí es donde vemos y hablamos del sujeto activo, del sujeto pasivo, del objeto. El objeto vendría siendo el daré, el prestaré, el facer y el no facer. Entonces, para hablar del sujeto activo, estamos hablando de la persona con el favor de la cual el deudor, es decir, el sujeto pasivo, debe realizar una determinada prestación. Es la persona en cuyo beneficio se ha creado la obligación. El sujeto pasivo es la persona que debe realizar en beneficio del acreedor. Es decir, el sujeto activo es una prestación en la persona en cuyo perjuicio se establece la obligación. Luego vendríamos teniendo como tercer punto el objeto. El objeto viene a ser la presentación que debe realizar el deudor en favor del acreedor y que puede consistir en daré, prestaré, facere, no facere. Entonces, en daré es lo que implica una transmisión de la propiedad o de un derecho que una persona hace a otra. Bien de la propiedad de una cosa, de un derecho real sobre ella. Es decir, aquella persona o, bueno, persona romana, en el momento para determinar o denominar persona romana, pues tenía que ser ciudadano civil, no podía ser esclavo. Entonces, él transmitía esa propiedad a través de un derecho hacia otra persona, bien sea pues a los hijos o a través de una venta. Y era ahí donde daba el derecho real sobre esa cosa como tal. Entonces, a través de adquirir la propiedad, pues le daba el derecho real a esa persona. En prestare implica la idea de la entrega que una persona hace a otra sin la transmisión de la propiedad de un determinado bien. Y en facere, que consiste en realizar un acto que favorezca a otra persona. Es allí donde observamos y que consiste en hacer una cosa cuando esta extensión produce un beneficio a otra persona. Es decir, si debo dejar de hacer ciertas cosas para que a esa persona le dé un beneficio, pues de ahí era donde determinaba el derecho romano y consistía en eso, en dejar de hacer una cosa cuando esta extensión se produce un beneficio a otra persona. Para determinar también en la parte de la persona, se adquiría la situación de persona, el que adquiría los derechos dentro del derecho romano, era
el ciudadano romano, la persona que tenía el ius gentium y los que tenían todos los derechos civiles como tal. Las personas que no podían y eran los límites al ejercicio de la propiedad, era entre esos los esclavos. Los esclavos no tenían el derecho y por ende ellos no podían adquirir ni propiedades, ni a través de posesiones, ni nada de esas condiciones. Por aquí es muy importante resaltar el tema que en el derecho romano res también se usaba como un bien, ya que las cosas en cuanto prestan una utilidad tienen este carácter y precisamente por ello se les llaman bienes. Entonces es para identificar que cuando se busca en la bibliografía de derecho romano, res es la identificación que se le da a la terminología de cosa como tal, bien jurídico, o sea, bien dentro del derecho y cosa en el derecho romano. También vimos la clasificación de la pertenencia a susceptibilidad, ya esto lo tomamos en cuenta. La res, que ya dijimos que es la identificación de cosas, res de patrimonio, cosas como dentro del patrimonio y cosas fuera del patrimonio, que son las distinciones que se le dan a la información. Como pudimos hablar de la posesión, pues hubo bastante definiciones. La posesión, lo que viene siendo como tal, las diferencias de ellas, las cambios. Ajá. Hay una cosa muy importante dentro del derecho romano como tal, que es lo que es la prescripción. Allí tendríamos que hablar de una prescripción a largo tiempo. Era como también se podía adquirir la propiedad como tal. Entonces, pues eso para estudio, para que puedan investigar con referente a la prescripción. La prescripción a largo tiempo era entre 10 y 10 años para poder adquirir esa propiedad. Tenía que estar en posesión del bien durante 10 años y allí podría adquirirlo a través de interdictos. En el derecho romano se ejercía así, comparado con el derecho actual que tenemos en el proceso venezolano. Las prescripciones son con 20 años para adquirir una propiedad. Usted posee el bien durante 20 años, somete a un trabajo dentro de los tribunales, introduce una demanda y solicita la prescripción adquisitiva. Esta esta institución no es que vino, cayó del cielo, sino proviene directamente del derecho romano. De allí es donde se trabaja. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención. Espero se encuentren muy bien y estamos en comunicación a través de la plataforma. Estén al tanto que estaré enviando la información. Bueno, muchas gracias, profesora. Muchas Hasta gracias. luego, muchas gracias.